Muy buenas noches, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase anterior, el día lunes, hemos visto más o menos un poco lo que es la estructura de lo que son los prompts, ¿no? Ese tipo de instrucciones que se van a ir dando al momento de ir creando lo que son las diferentes indicaciones para lo que es el chat GPT, ¿no? Entonces, dentro del chat GPT decíamos en la anterior clase que es necesario crear o utilizar cierta estructura de lo que viene a ser las instrucciones para que en su momento, ¿no?, la información que vayamos completando dentro de lo que es el manejo de esta herramienta, los resultados vayan mejorando, ¿no? Mientras mejor sea la indicación, mucho mejor va a ser lo que es el resultado, ¿no?, de la búsqueda o de la creación del documento, ¿no? Directamente el día de hoy lo que vamos a realizar es ir combinando, ¿no?, todo lo que, lo que viene a ser en este caso este tipo de instrucciones para la creación o la generación de documentos en Word, ¿no? Entonces vamos a combinar lo que es esta herramienta ChatGPT de inteligencia artificial con la creación de la información que maneja en documentos de Word, ¿no?, dándole diferentes estructuras y manejándolos de diferente manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para este primer ejemplo o ejercicio es que vamos a crear un documento de Word con lo que es utilizando ChatGPT. Obviamente, no lo que vamos a hacer, ¿no?, los temas ya ustedes pueden ir modificando, incluso, ¿no?, como este primer ejemplo, tal vez lo que le estamos pidiendo primeramente que nos genere una estructura de lo que es un tema en específico, y posteriormente lo que vamos a hacer es lo vamos a convertir en un documento de Word, ¿no?, donde va a incluir tal vez títulos, subtítulos, que es la parte más importante al momento de generar un documento de Word. Obviamente lo que es la herramienta ChatGPT en su versión gratuita, tal vez en el aspecto de imágenes no tiene mucho acceso, porque tal vez creo que diario más o menos permite hacer unas 5 imágenes más o menos, así que en ese aspecto tal vez estaremos un poquito limitado. Pero vamos a conocer otras herramientas, ¿no?, que nos van a permitir tal vez generar imágenes para posteriormente ir complementando tal vez nuestros documentos, ¿no? Pero de momento lo que vamos a hacer es primeramente generar el texto de lo que es nuestro documento, y posteriormente se va a ir ya mejorando, ¿no?, ya sea con imágenes de internet, incluso tal vez no lo podemos ir mejorando, imágenes propias que tengamos, o se puede crear, ¿no?, imágenes con inteligencia artificial, pero esto tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento, ¿no?, estamos haciendo ese primer ejemplo. Como les digo, no vamos a crear primeramente la estructura y posteriormente ya lo vamos a dar lo que es el complemento de contenido, ¿no? Vamos a ingresar nuestra herramienta ChatGPT. Esto obviamente, ¿no?, ustedes pueden probar, no tanto en su celular directamente o en su computadora, ¿no? Como les digo, ¿no?, lo más óptimo es que lo prueben directamente en la computadora, ¿no?, porque ya que estamos generando lo que son documentos de Word, obviamente ahí es donde vamos a poder trabajar, ¿no?, y verlos de manera correcta, ¿no? Si generamos estos documentos en el celular, tal vez no los vamos a poder abrir de manera correcta, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de qué tipo de visores de documentos tengan, tal vez, ¿no? De todas maneras pueden intentarlo, al final también se puede ir probando posteriormente en la computadora, tal vez, ¿no? Entonces el prompt que vamos a utilizar ahora, o la instrucción, va a ser la siguiente, ¿no? Primeramente le estoy pidiendo a lo que es ChatGPT que tome un rol, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy pidiendo que asuma lo que es un rol de historiador, un historiador experto, porque vamos a hablar más o menos un poco de historia, ¿no? Estamos suponiendo el tema que en este caso necesitamos. Al final, ¿no?, ustedes ya pueden ir modificando esto. Lo que está en rojo tal vez lo pueden cambiar, y obviamente, ¿no?, también lo que es el rol lo pueden cambiar, ¿no? Estamos haciendo tal vez algo de administración o cualquier otra carrera y colocarían tal vez eres un administrador experto, eres un, no sé, un docente en cierta materia experto y demás, y simplemente luego el tema se va a ir modificando, ¿no? Como ejemplo, tal vez, a ver, vamos a utilizar este prompt. Esto lo vamos a llevar a lo que es esta herramienta ChatGPT. Entonces iniciamos con eso, ¿no? Eres un historiador experto, quiero hacer un trabajo sobre la caída del Imperio Romano.
qué partes debería contener, ¿no? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito primeramente ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener? Entonces sería el primer paso tal vez, ¿no? Se lo puede hacer de manera directa, pero en este caso, ¿no? Al pedirle, ¿no? Que me genere lo que es en este caso las partes primeramente, vamos a hacer que primeramente me muestren, ¿no? Qué contenido va a tener y posteriormente vamos a poder ya sea modificarlo ahí mismo o si estamos de acuerdo con el contenido simplemente le vamos a pedir que lo convierta en un documento, ¿no? Entonces vamos a ir creando esto mientras se va generando. A ver, les voy a ir compartiendo lo que es el prompt en los textos así para que puedan utilizarlo si es que lo están probando en este momento. Y aquí vamos viendo, ¿no? Cómo va generando la estructura primeramente, ¿no? Estructura sugerida para el trabajo, por ejemplo, ¿no? La caída del Imperio Romano, vemos, ¿no? Que nos presenta una introducción, contexto histórico, causas tal vez, eventos clave, consecuencias, ¿no? Al final incluso lo que es algo de conclusión. En caso de que nosotros tengamos la información o ChatGPT nos va a dar una bibliografía tal vez, ¿no? Entonces en este primer paso lo que estamos generando es la estructura, ¿no? Si nosotros estaríamos de acuerdo con esa estructura, ¿no? Con estos puntos que nos está presentando, simplemente lo vamos a convertir de manera directa a lo que es el documento, ¿no? Suponiendo que está correcto todo, ¿no? Que es todo lo que necesitamos tal vez para iniciar nuestro documento, vamos a mantener esto. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que genere un documento, ¿no? A partir de ese texto, un documento de Word. Entonces el prompt que vamos a utilizar es este otro. Enseguida les voy a compartir. Entonces la instrucción sería la siguiente, ¿no? Genera, ya lo estoy pidiendo, ¿no? Que creo que genere en este caso. Y la parte más importante es esta pequeña frase, ¿no? Un documento de Word. Acá se está especificando un documento de Word, ¿no? Porque cualquier tipo de documento, ¿no? Ya sea un documento de Excel, ya sea un documento de PowerPoint, incluso cualquier tipo de otro tipo de procesadores de texto que existen, ¿no? Un documento de lo que es de Google tal vez, ¿no? Documentos, que ese es el nombre que tiene. Me genere, dependiendo de eso me va a presentar tal vez el documento, ¿no? Pero yo al especificarle, ¿no? Que es un documento de Word, me va a crear un documento con ese formato, ¿no? Que pueda yo abrir o modificar dentro de lo que es Word, ¿no? Crear un documento de Word sobre ese trabajo, obviamente no estamos hablando de la estructura que me ha presentado, pero aquí también le estamos complementando algunos detalles, ¿no? Que contenga como cada parte explicada. Entonces le estoy diciendo, ¿no? Que cada punto que me ha presentado, ¿no? Como una estructura, estoy pidiendo que lo explique. Aparte, no le estoy pidiendo que añada lo que es un índice, algún gráfico tal vez, títulos y subtítulos, estoy pidiendo que me complementen, ¿no? Lo que es el documento, ¿no? Este aspecto de títulos y subtítulos me va a ayudar a editar de manera más rápida lo que es el documento. Entonces, ¿no? De momento ya tenemos el siguiente prompt, simplemente voy a pedir que lo genere. Mientras voy a ir compartiendo ver ese prompt. Ese sería, ¿no? El siguiente que hemos utilizado. Que obviamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad del documento que estemos generando, dependiendo del tema en específico, va a tomar un cierto tiempo, ¿no? Tampoco es mucho, ¿no? Enseguida me va a presentar lo que es el documento ya generado. Pero lo importante, ¿no? es que con la estructura que primeramente, ¿no? Le hemos pedido que nos diseñe, si estamos de acuerdo con todos estos puntos que me ha generado, ¿no? Para ese tema en específico, en este caso son 8, estoy pidiendo, ¿no? Que me genere un documento, y aquí está, dice, ¿no? Listo, generar el documento de Word, dice, ¿no? Obviamente al hacer un documento me va a presentar en este formato, ¿no? Documento, la caída del Imperio Romano, punto, doc, ¿no? Esta es una extensión e indica que es un documento de Word, ¿no? Docx, perdón. Punto docx, ¿no?
Simplemente esto se lo descarga, ¿no? Voy a hacer un clic para que empiece a descargar y se le descarga, ¿no? Dependiendo del navegador que tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza a descargar. Aquí está, ¿no? La caída del Imperio Romano, ¿no? Aquí tengo un botoncito que me permite tal vez acceder a la carpeta donde está guardado y de esa manera voy a poder revisar, ¿no? El documento como lo he creado. Abrimos esta carpeta. Aquí está, ¿no? La caída del Imperio Romano. Abrimos. Y vamos a ver cómo queda el resultado de este documento que ha sido generado con toda la información que teníamos, que hicimos, ¿no? Que ChatGPT nos presente primeramente y que posteriormente lo estamos convirtiendo en un documento. Y aquí empezamos a ver el resultado, ¿no? Obviamente, ¿no? Un pequeño título, tal vez, la caída del Imperio Romano, el índice que le hemos pedido, tal vez, aquí está, ¿no? Lo que es el índice. Y a partir de ahí empieza una introducción, ¿no? Una pequeña introducción que tiene. Contexto histórico. Obviamente aquí de momento tal vez lo he hecho un poco más corto, ¿no? Se le puede pedir que lo haga más extenso, ¿no? Pero para este primer ejemplo, vemos, ¿no? Que está cumpliendo, ¿no? Tal vez, ¿no? Todos los puntos que tenía, ¿no? Que eran 8, lo está presentando en un documento, ¿no? Causas internas, causas externas. Aquí, por ejemplo, en un pequeño gráfico que he creado, ¿no? Dice que las causas externas eran menos que las internas, tal vez, ¿no? Entonces, por ese motivo, tal vez, eh, eran más las causas internas, ¿no? Que he tenido para la caída, tal vez, de este imperio. Eventos, ¿no? Del proceso de la caída, consecuencias, y todo lo que nos ha ido mostrando lo ha generado en un documento, que está en su conclusión incluso, ¿no? La conclusión de todo el documento. Y algo de bibliografía, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que de estos textos o libros ha extraído también, ¿no? Incluso nos presenta esto, ¿no? Obviamente al presentarnos esto nos está dando también que es un documento que al momento de presentar, ¿no? Que es muy importante la parte de la bibliografía, podríamos utilizar esta información tal vez, ¿no? Para este primer ejemplo vemos, ¿no? Lo importante de que con todos los puntos que le hemos dado, si bien tal vez no son un poquito muy extensos porque eso se puede mejorar, al final nos ha generado un documento, ¿no? Y algo también que es muy importante es también me está generando, me está presentando con lo que es esta opción que se conoce como estilos dentro de lo que es Word, lo que nos permite hacer, ¿no? Ediciones mucho más rápidas al momento de editar un documento, ¿no? Porque si un documento está creado, ¿no? Con esta opción de estilos, en la parte de edición del documento es mucho más fácil, ¿no? Si yo modifico este estilo, ¿no? Que por ejemplo este título está con estilo título 1, todos los títulos que tengan ese estilo, si yo los modifico con lo que es la opción de editar estos estilos, ese documento que ha sido generado lo voy a poder editar mucho más rápido, ¿no? Obviamente igual, ¿no? Los textos que son de la parte del contenido, que son textos con estilo normal también, ¿no? A ver, rápidamente vamos a mostrar esto para tal vez que se vea, ¿no? El detalle importante de que me está presentando un documento con lo que es títulos, subtítulos, que es para que sea posteriormente más fácil editar lo que es un documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese título, ¿no? Que es título 1, lo voy a modificar. Un cambio rápido, simplemente el color tal vez. Aceptamos. Vamos a notar que mi documento de manera automática se actualiza, ya que el estilo 1 tiene ese color rojo tal vez, ¿no? Este por ejemplo es un estilo título nada más, ¿no? En cambio los rojitos son estilo título 1. Ahí ya vamos viendo la ventaja, ¿no? De que este documento está listo para que de manera más rápida lo podamos editar tal vez, ¿no? Este otro que sigue siendo azul obviamente no es porque es un título 2 tal vez, y lo mismo puedo hacer con este, ¿no? Modificamos, lo cambio a ver a otro color que sea diferente solo para el ejemplo nomás, ¿no? Y todos los que sean título 2 de manera automática cambian. Los que eran título 1 siguen siendo, ¿no? En este caso con ese estilo. Un cambio rápido tal vez al normal, modificar. Vamos a hacer que sea justificado y tamaño 12. Entonces, ¿no? La importancia va a ser que al crear un documento con lo que es esta opción de estilos, ¿no? Que solo está dentro de lo que es Word,
la edición va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces aquí tranquilamente lo que vaya modificando, aumentando y demás, ya va a estar lista para que el documento que estoy generando sea mucho más fácil de editar, ¿no? Si vemos en este ejemplo tal vez, este ejemplo rápido que hemos creado, vemos que mi documento de manera rápida, ¿no? Todos los títulos que eran título 1, título 2, ¿no? Han cambiado de manera automática al rojo, al verde que estamos usando de ejemplo. Y los párrafos, ¿no? Lo que eran normales, lo hemos colocado justificado y todo el documento, ¿no? Todo el documento se ha colocado en justificado tal vez, ¿no? Pues obviamente eso lo va a ver, ¿no? Al momento de conocer un poquito más lo que es Word, se puede utilizar correctamente ese tipo de herramientas, ¿no? Pero esa ventaja tenemos, ¿no? Al momento de crear un documento con lo que es esta inteligencia artificial, que inicialmente no nos ha presentado una estructura, posteriormente nos ha presentado, ¿no? Lo que es nuestro documento, ¿no? Con su índice, sus títulos, un pequeño gráfico y organizado en este caso con lo que es estilos, ¿no? Dentro de lo que es Word, que es la parte más importante, ¿no? Al momento de editar lo que son los documentos, ¿no? Y obviamente el documento también listo, ¿no? Sin necesidad de estar llevando, ¿no? Poco a poco el texto, todo el documento me lo ha presentado directamente, completo en un documento de Word, ¿no? Entonces, esa es una manera, por ejemplo, ¿no? De crear un documento, primeramente consultándolo con lo que es la parte de una estructura y posteriormente convirtiendo esa estructura en un documento de Word con su respectivo contenido, ¿no? Y la parte más importante, como les menciono, siempre son los detalles, ¿no? Esta primera parte que decíamos, ¿no? Genera un documento de Word, ahí estamos detallando, ¿no? Que sí o sí tiene que ser de Word. Aparte, ¿no? Que contenga, le estamos pidiendo más detalles, ¿no? Que cada parte esté explicada, ¿no? Como aquí se le ha hecho simplemente explicada, no le hemos dado muchos detalles, ¿no? Podemos pedirle, ¿no? Que me presente tal vez un contenido mucho más amplio, o tal vez simplemente la estructura, ¿no? Donde tal vez nosotros vamos a ir complementando, ¿no? Porque al final, si bien la inteligencia artificial me ayuda, ¿no? A crear ese tipo de documentos, la manera más correcta de utilizarlo siempre va a ser, ¿no? Revisarlo, ¿no? Complementarlo correctamente, ¿no? Simplemente ver esto como una guía tal vez, y no así como el resultado final, ¿no? Porque tal vez si bien es mucho más sencillo utilizar simplemente lo que nos está presentando, en ese caso nosotros tal vez estaríamos cometiendo el error, ¿no? de utilizar la inteligencia artificial de una manera incorrecta, ¿no? Porque al final esta herramienta simplemente es una ayuda, ¿no? Una guía tal vez. Entonces nosotros tal vez nos podemos basar en base a estos puntos que nos está presentando y podemos ir mejorando, ¿no? Modificando, ¿no? Porque también es recomendable siempre revisar y ir corrigiendo en caso de que sea necesario, complementando, ¿no? Información, incluso revisando, ¿no? De otro tipo de artículos y demás. Porque si bien la inteligencia artificial tiene bastante información, ¿no? En su biblioteca tiene bastantes conocimientos, ¿no? Su biblioteca virtual, por así decirlo, de artículos, libros y demás. Aún así no llega a ser, no llega a ser perfecta, ¿no? Porque a veces hacerle ciertos pedidos, la inteligencia artificial por tratar de cumplir, ¿no? Nuestros pedidos, ¿no? Lo que vienen a ser, ¿no? Los prompts que le estamos pidiendo, puede llegar a equivocarse o puede cometer errores simplemente, ¿no? Por tratar de satisfacer tal vez lo que le estamos pidiendo, ¿no? Y de esa manera tal vez brindándonos información errónea a veces, ¿no? Por ese motivo siempre, ¿no? O sea, esto se debe tomar en cuenta, este tipo de estructuras, la información que nos está presentando como una guía tal vez, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos utilizar lo que nos está presentando. Directamente también debemos revisarlo y complementarlo tal vez, ¿no? Esa sería la manera más correcta, ¿no? Porque no se debe confiar, ¿no? Por más que sea una máquina, obviamente también puede cometer errores, ¿no? Por ese motivo siempre se debe tomar en cuenta, ¿no? Si bien nos genera, nos ayuda bastante, ¿no? Porque se dan cuenta, ¿no? Simplemente con esos dos prompts ya hemos generado un documento casi completo, casi listo para simplemente complementar algunos detalles, revisar tal vez, ¿no? Pero siempre se debe realizar eso, ¿no? No confiar plenamente en todo lo que nos presenta a veces, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, porque como cualquier máquina también puede cometer errores, ¿no? Bien, entonces una manera que estamos generando puede ser esta, ¿no? Estamos creando un documento para Word con ChatGPT, ¿no? Y estos prompts que os estoy presentando, ¿no? También les voy a compartir al final de la clase este documento en un PDF para que puedan utilizar, ¿no? Como base tal vez esto, ¿no? Como les digo, ¿no?
Aquí en la parte del rol de lo que es este prompt, no pueden cambiar ustedes, ¿no? Qué tipo de documento quieren hacer, ¿no? No sé, algo de un documento de administración, digamos. Aquí colocaría, ¿no? Eres un administrador experto, digamos. ¿Qué tema están buscando? Ahí tienen que ustedes especificar, ¿no? Los demás detalles que necesitan, obviamente aquí pueden ir modificando, ¿no? Pero eso tal vez sería una guía, una pequeña ayuda inicial para generar ese tipo de documentos, ¿no? Y la parte de luego lo demás, ¿no? De generar un documento y todos los detalles que se le va a ir indicando. Eso también va a depender de qué tipo de documentos están generando, ¿no? Como primer ejemplo, tal vez no pueden repetir este tipo de prompts para ver, ¿no?, los resultados, y posteriormente ustedes pueden ir modificando, ¿no? Para que vayan viendo los resultados que se va a ir presentando de acuerdo a lo que vayan a ir ustedes necesitando, ¿no? Listo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un documento de Word. Con un documento, no suponiendo que tengamos un texto, supongamos que tenemos ya lo que es la parte de mi documento, tal vez ya tengo el contenido, pero no tengo el formato tal vez, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es darle el contenido, va a ser al revés, ¿no? Hace un momento lo que es la inteligencia artificial nos da todo el contenido, ahora nosotros le vamos a dar el contenido para que de esa manera lo transforme en un documento de Word, pero que le dé formato también, ¿no? Y también le vamos a pedir que nos genere tal vez una introducción, ¿no? Que a veces también en cierto tipo de documentos necesitamos, ¿no?, lo que son introducciones, índices, necesitamos lo que son agradecimientos y todo lo que normalmente se necesita para un documento. También se le puede pedir, ¿no? Y obviamente lo mismo podemos hacer y que nos presente una introducción que también puede ser una guía para posteriormente mejorarlo, modificarlo tal vez, ¿no? ¿Cómo realizamos esto? Como les digo, ¿no?, suponiendo que tenemos un texto ya generado, ¿no? Hemos escrito, hemos transcrito, hemos investigado, pero simplemente tenemos el contenido de esta manera, no es un texto normal. Queremos que lo dé formato, queremos que le complemente, ¿no?, con los detalles que le estamos pidiendo. Entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Simplemente este texto que nosotros ya tenemos, tal vez, ¿no?, hemos investigado, ya tenemos todo listo. Vamos a pedir que le dé formato, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es copiar el contenido de ese documento que no tiene formato. Esto lo vamos a llevar a la herramienta que es ChatGPT. Ya, pero primeramente lo que necesitamos es, ¿no?, el prompt, ¿no? Vamos a primeramente colocar nuestro prompt, que vendría a ser este, ¿no? Convierte este texto en un documento de Word, ¿no?, con títulos, subtítulos y un gráfico. Obviamente aquí sí le vamos a dar el texto. Entonces simplemente copiamos y pegamos. Entonces sería de la siguiente manera, ¿no? Primeramente nuestro prompt, ¿no?, convierte ese texto en un documento de Word. Ahí estoy pidiendo, ¿no?, que el texto que le estoy brindando me lo convierta en un documento de Word. Nuevamente no le estoy pidiendo que tenga sus títulos y subtítulos y un gráfico más estamos pidiendo, ¿no? A ver qué va a realizar. Y normalmente es recomendable, ¿no?, cuando se trate de textos, en este caso que son exactos, por así decirlo, colocar eso entre comillas, ¿no? Inicio con comillas y finalizo con comillas, ¿no?, para especificar que todo es el contenido que quiero que lo convierta en un documento de Word, ¿no? Listo, iniciamos. Y sería, ¿no?, todo el contenido que le estamos pidiendo que lo convierta en un documento de Word, que le dé formato y demás. Mientras lo va complementando, los voy a ir compartiendo, ¿no?, este prompt, para que ustedes lo vayan probando. Es que están utilizando su ChatGPT en este momento. Lo mismo, ¿no?, está generando el documento en base al texto que le hemos dado.
Ya está, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí tienes el documento Word completo con títulos, subtítulos, un gráfico ilustrativo sobre las funcionalidades principales de Microsoft Word, ¿no? Por ejemplo, en este caso este era el tema, ¿no? Microsoft Word. Lo mismo, ¿no? Nos presenta un documento ya listo para utilizar, simplemente, ¿no? Hago un clic, lo voy a descargar. Está empezando la descarga. Dependiendo del navegador que tenga, ¿no? Lo va a descargar. Eso, ¿no? Mostrar en la carpeta donde está guardado. Aquí está, ¿no? Microsoft Word y Excel dice. Es el documento que le hemos pedido que nos genere a partir de un texto. Y nos vuelve a presentar algo similar, ¿no? Con los detalles que le hemos pedido, ¿no? Que nos complemente con lo que es un índice, que utilice, ¿no? Nuevamente esta herramienta, ¿no? De estilos, títulos, subtítulos. Y se dan cuenta, ¿no? Ha tomado en cuenta, ¿no? Los puntos que tenía el texto, lo ha convertido, ¿no? Con lo que es el formato. Se da cuenta, ¿no? Incluso, ¿no? Lo coloca lo que son viñetas, bueno, en este caso guiones, ha complementado. Igual, ¿no? Un pequeño gráfico que le estamos pidiendo, ¿no? Que lo complemente. Entonces, de la misma manera, se puede hacer, ¿no? Nosotros le presentamos un documento, un texto, lo llevamos a ChatGPT y le pedimos que le dé un formato y que lo convierta en un documento de Word, ¿no? Aquí obviamente esto se puede mejorar en cuanto a lo que es el formato. Yo le puedo decir, ¿no? Que los títulos sean en Arial tamaño 12, digamos, por ejemplo, ¿no? Eso tal vez al principio le puedo pedir, ¿no? Sin la necesidad de estar editando tal vez luego dentro de Word, ¿no? Pero al final, ¿no? Como les digo, ¿no? A presentarme un documento que tenga lo que es esto de estilos, fácilmente yo puedo corregir esto sin la necesidad de hacer mucho esfuerzo. Porque al usar estilos de manera automática, ¿no? Todos los estilos me lo va a corregir de manera automática. Y ahí está, ¿no? Nuevamente lo mismo, ¿no? Corregimos rápidamente. En caso que necesitamos dar, ¿no? un tipo de letra en específico, un tamaño en específico, eso principalmente, ¿no? En ciertos documentos que tienen la necesidad de presentarse, ¿no? Con ciertas características, ¿no? En cuanto a bordes y demás. Pero eso más o menos ya es más que todo la parte de la edición de Word, ¿no? Que al utilizar estilos es más sencillo, ¿no? Todo el documento se actualiza y listo. Pero si observamos, ¿no? Lo importante es, ¿no? Que lo que ChatGPT es darle el estilo. A partir de ahí nosotros podemos modificarlo, pero lo modificamos mucho más rápido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Incluso nos ha generado un gráfico también. Nos está presentando un índice. Obviamente este tipo de índice tal vez no sería la manera correcta, ¿no? De generar lo que es una tabla de contenido. Pero no, ya que nos ha generado lo que es un documento con estilos, fácilmente no puedo crear lo que es este tipo de tabla de contenido, ¿no? En lo que es la opción de... ¿Dónde está? Aquí están las referencias, tabla de contenido. Y la manera correcta sería esta tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque me presenta, ¿no? Con sus títulos, incluso números de página, ¿no? Pero esto solo se puede realizar cuando tenemos un documento que ha sido generado con estilos, ¿no? Y eso es lo que le hemos pedido a que haga ChatGPT, para que al momento de crear, ¿no? Este tipo de tablas de contenidos que solo pueden hacerse cuando tenemos un documento con estilos, sea mucho más fácil al momento de editar tal vez, ¿no? Y de esa manera nosotros ya podemos generar, ¿no? Un mejor índice, ya tenemos todo el documento también listo. Y lo mismo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de información que tengamos, esto por ejemplo no ha sido algo rápido tal vez que me está dando, ¿no? Para que no tarde mucho, ¿no? Pero tranquilamente, ¿no? Podríamos presentarlo en un documento de más páginas. Y de la misma manera, ¿no? Lo que es la parte de títulos, subtítulos, me lo va a modificar, ordenar, acomodar todo. Para que posteriormente, ¿no? Sea mucho más fácil lo que es la parte de la edición, la corrección en Word, ¿no?
pero la esencia también, lo que es la parte de la estructura, que todo, así está, por ejemplo, no si observamos, ¿no? No tiene ningún detalle de edición. Y obviamente también es cortito, es fácil editarlo, ¿no? Pero cuando sea mucho más amplio, ahí vamos a ver, ¿no? Que la herramienta ChatGPT mucho más rápido va a poder editar ese documento y nos va a presentar tal vez, ¿no? Con lo que es la parte de estilos y subtítulos, que es la parte más esencial al momento de crear lo que es un documento de ese tipo, ¿no? Y lo mismo al final completamos, ¿no? Tablas de contenido y demás, mucho más rápido, y nuestro documento ya está generado de manera correcta, se podría decir. Último complemento que queríamos, ¿no? Crear una introducción para el texto anterior, ¿no? Vamos a usar este prompt, ¿no? Suponiendo que hemos dado nuestro texto, le voy a pedir que me lo complemente con esto, ¿no? Creo una introducción para el texto anterior, ¿no? Obviamente ChatGPT entiende, ¿no? Entiende que estoy trabajando con ese tipo de texto y tranquilamente me lo va a generar, ¿no? Creo una introducción con el texto anterior. Y listo. Y esto, ¿no? Tranquilamente también lo podría yo. Lo puedo pedir, ¿no? Que lo convierta en documento y demás, pero como esto ya es en este caso un complemento, lo puedo llevar, ¿no? De otra manera, ¿no? Ese texto que tengo, lo copio simplemente. Copiamos, lo llevamos a Word, ¿no? Aquí lo estoy complementando con mi introducción. Aquí simplemente, ¿no? Complemento lo que es el estilo y listo. Y lo que es ChatGPT me ha generado, ¿no? Ese tipo de introducción también, ¿no? Y como les decía, ¿no? De ese documento que teníamos, que ahora como complemento también tiene una introducción. Obviamente, no basándose en el texto que le hemos presentado, me ha generado esto, ¿no? Una introducción donde, dependiendo del tipo de documento que tengamos, esto posteriormente no se lo puede modificar, arreglar tal vez, ¿no? Como siempre les voy mencionando, esto va a ser una ayuda, ¿no? Una guía, ¿no? Recomendable siempre revisarlo, mejorarlo, modificarlo, ¿no? Eso es lo que se debe hacer siempre con ese tipo de ayudas que tenemos o que generamos con ChatGPT, ¿no? No confiarnos mucho, como siempre les digo, para que al final, ¿no? Nuestro documento también sea mucho más completo y mejor tal vez, ¿no? Pero de esa manera podemos complementar tal vez nuestro tipo de textos que teníamos, por ejemplo con una introducción, ¿no? Y podemos pedirle cualquier otra opción, ¿no? Créame una dedicatoria que hable tal vez, ¿no? De la familia y dedicado a una persona específica, podemos colocar el nombre incluso, ¿no? O en este caso una persona específica tal vez, y también me va a generar un ejemplo de dedicatoria tal vez, ¿no? O ejemplos de dedicatorias tal vez. Y de esa manera nosotros vamos a ir complementando, ¿no? Un documento que teníamos ya casi completo, ¿no? Lo hemos convertido, le hemos dado un formato y posteriormente también lo hemos complementado tal vez con una introducción, ¿no? A nuestro documento de Word, utilizando esta herramienta, ¿no? Que es nuestro chat GPT. Bien, entonces de esa manera podemos, ¿no? Nosotros convertir un documento, un texto que teníamos, ¿no? Ya listo, se podría decir, ¿no? Que nosotros ya hemos complementado, hemos investigado y demás. Le hemos dado el formato de manera automática con lo que es ChatGPT y complementado un poco más tal vez, ¿no? Y listo, de esa manera estamos ayudando, ¿no? Con lo que es esta herramienta, ¿no? Generar tal vez de documentos en base de lo que viene a ser nuestro texto que ya teníamos hecho, ¿no? Obviamente lo mismo podemos realizar tal vez, ¿no? Resúmenes de información de, ya sea que tengamos un texto tal vez, incluso de internet en este momento. Ahora vamos a sacar lo que es un extracto de información
Le vamos a pedir que lo resuma, que lo convierta en un documento de Word, que le dé tal vez algo de formato si es que sí lo necesitamos. Para de esa manera, ¿no? Tal vez tener en este caso información ya resumida ya de cualquier tipo de artículo, documento que se tenga, pero en este caso tal vez de internet, ¿no? Entonces empezamos con eso. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿no?, utilizar ese otro prompt que es el siguiente. Lo voy a copiar esto en lo que es nuestro chat GPT. Resume el siguiente texto, ¿no? Nuevamente estoy pidiendo que resuma, ¿no? Porque voy a traer un texto de internet. Conviértelo en un documento de Word, añádele al final una opinión, ¿no? Incluso estoy diciendo a ver que complemente con una opinión en base al texto que le voy a dar de internet, tal vez, ¿no? Y así de esa manera podríamos nosotros hacer investigaciones, ¿no? Antes de ir llevando a Word o teniendo el texto. A ver, vamos a hacer del mismo tema que estábamos haciendo al principio. Ya sea, ¿no?, que en cualquier página que ingresemos, incluso, ¿no?, documentos que tengamos y demás, importantes, ¿no?, que las investigaciones que vayamos realizando, por ejemplo este, ¿no?, como ejemplo rápido, ¿no?, vamos a utilizar tal vez algo de texto de Wikipedia, digamos. Simplemente, ¿no?, hacemos un pequeño ejercicio de copiar y pegar. Para que no tarde mucho, voy a copiar un poco nada más de texto. Obviamente se podría copiar, ¿no?, artículos completos, páginas completas, incluso, ¿no?, PDFs completos tal vez, en caso que tengamos libros, para de esa manera también poder hacer resúmenes, ¿no? En este caso, este contenido que estoy copiando de internet, aquí lo pegamos. Lo mismo, ¿no?, para evitar algún error, voy a colocar sus comillas al principio y al final, ¿no?, de ese documento. Y vemos un poco de la estructura, ¿no?, de nuestro prompt. En este caso le estoy pidiendo, ¿no?, que haga un resumen, ¿no? Resume el siguiente texto, ¿no? Convierte en un documento de Word y añade al final una opinión también, ¿no? Le estoy pidiendo que el resumen que va a generar complemente alguna opinión tal vez del texto que le estoy presentando, ¿no? El texto es todo este que estamos generando o estamos copiando de internet. Iniciamos. Les voy a ir compartiendo a ver mientras tanto este prompt. Para que lo puedan utilizar más adelante, o si están utilizando tal vez ChatGPT. Aquí está, ¿no? En este caso la información que hemos extraído de internet, estamos pidiendo, ¿no?, que haga un resumen, nos dé una opinión del texto que le estoy presentando. En este caso es bastante amplio, se podría decir. Al final, ¿no?, que nos los convierta en un documento de Word para que nosotros podamos utilizarlo, ¿no? Descargamos el resumen de este texto de internet, igual no lo va a descargar. Aquí está el resumen del Imperio Romano. Abrimos la carpeta, aquí está, ¿no?, el documento de Word. Incluso no tiene un poco de formato. Nos ha generado una introducción, el resumen del texto. El resumen del texto que le hemos pedido. Y una pequeña opinión, ¿no?, de del texto que le hemos presentado, ¿no? El legado del Imperio Romano es impresionante y sigue vigente en múltiples aspectos de la sociedad moderna. Su impacto en la cultura, el derecho, el urbanismo y el idioma demuestra que, aunque el imperio cayó,
Su influencia perdura, ¿no? Estudiar Roma no solo es conocer el pasado, sino también comprender muchos fundamentos del presente, ¿no? Nos da su opinión incluso del texto que le hemos presentado, ¿no? Y observamos, ¿no?, que el contenido en este caso obviamente va a ser un poco más corto, ¿no?, basándose en el contenido que le hemos presentado. De un texto de internet, en este caso lo hemos convertido en un documento. Listo para empezar a utilizarlo, trabajarlo, modificarlo también si es necesario, con algo de formato también, ¿no?, para que sea fácil la parte de la edición. Aunque también no le hemos pedido eso, ¿no?, pero tal vez ha tomado en cuenta, ¿no?, como estamos trabajando con que nos convierta textos en documentos con subtítulos y títulos, que de manera automática se ha adaptado eso y nos ha presentado, ¿no?, de esta manera, porque de todas maneras no le hemos pedido eso, ¿no? Igual, ¿no?, nos sirve y también podemos hacer este tipo de resúmenes, ¿no? Obviamente, ¿no?, el texto que se tenga puede ser tal vez una página de internet, ¿no?, como hicimos en este ejemplo en este momento. Puede ser, ¿no?, cualquier tipo de artículo tal vez que se tenga ya a mano, tal vez en un documento de PDF. Podría ser un libro, ¿no? Obviamente tal vez presentarle que nos vaya resumiendo por capítulos y demás, con datos más específicos tal vez, ¿no? Aquí simplemente le hemos pedido una opinión tal vez, ¿no? Le puedo pedir tal vez, ¿no?, que de un capítulo determinado de un libro me explique tal vez, ¿no?, el carácter de los personajes principales, digamos, ¿no?, o la situación que ha sucedido en ese capítulo, ¿no? Va a depender más que todo de el tipo de prompt que cree, ¿no?, el tipo de instrucción que se le vaya pidiendo e indicando, para que posteriormente, al momento, ¿no?, de generar ya sea los resúmenes, ya sea los documentos y demás, tengamos mejores resultados, ¿no? Pero en estos ejemplos un poquito básicos, pero bastante completos, podríamos hacer eso, ¿no? Complementar lo que es, ¿no?, los documentos de lo que son, perdón, complementar, ¿no?, lo que es la información de ChatGPT, volverlo a un documento de Word, ¿no? Ese era el primer ejemplo, por ejemplo, que hemos realizado, ¿no? En la estructura, tal vez, ¿no?, inicialmente ustedes podrían utilizar este prompt, cambiar tal vez algunos datos, para que posteriormente se vayan acostumbrando, ¿no?, a analizar un poco este tipo de generación de instrucciones, y posteriormente ustedes van a ir mejorando mucho más, ¿no? Igual, ¿no?, algunas palabras claves importantes, ¿no? Genera un documento de Word, es muy importante tal vez, ¿no?, que esto no podemos modificarlo. Crea un documento de Word, genera un documento de Word, tal vez, ¿no?, algunos verbos pueden ser similares, pero es importante especificarle que es el documento de Word, porque obviamente no hay otro tipo de editores de texto, ¿no?, como os digo, ¿no?, ya sea en Google, ya sea en otro tipo de editores, que también se podría generar documentos para eso, pero en este caso, si estamos trabajando, ¿no?, con un editor de texto, que en este caso es Word, es necesario especificar, ¿no?, documento de Word. Los demás detalles también, ¿no?, quiero que tenga aparte, ¿no?, su índice, quiero que tenga su introducción, sus dedicatorias, sus conclusiones, todo eso obviamente se le puede especificar aquí tal vez, ¿no? Aquí simplemente le hemos pedido, ¿no?, un índice y un gráfico, títulos y subtítulos, ¿no? Eso también es importante, ¿no?, como hace un momento vimos, que si un documento, ¿no?, está sido generado en Word, ¿no?, y dentro de Word utilizamos lo que son títulos, subtítulos y lo que se llama estilos, la edición de un documento es mucho más fácil, ¿no?, más rápida, porque basta que cambie, ¿no?, el estilo título 1, digamos, todo el documento de manera automática se actualiza, ¿no? Voy a cambiar el estilo normal, todos los textos normales también se actualizan, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no?, de generar un documento con ese tipo de títulos y subtítulos, para que sea fácil la edición también, ¿no? Un documento, ya tenemos un texto, un documento de Word, que tranquilamente lo podemos convertir también, ¿no?, a formato con lo que es el formato tal vez. Igual, ¿no?, completamos, ¿no?, con ciertos contenidos en base al texto que tengamos. Y resúmenes, ¿no?, de lo que son archivos, documentos de internet y demás, donde tranquilamente, ¿no?, nosotros vamos a poder complementar mucho más, ya sea, ¿no?, en caso de que sea necesario, ¿no?, resumir artículos, resumir documentos, resumir lo que son tal vez páginas de libros,
Todo lo que necesita simplemente no copiamos el extracto, ya sea de internet, de algún PDF, y tranquilamente nosotros vamos a poder convertirlo en un documento de Word y posteriormente no realizar lo que es la parte de la edición, o incluso no pedirle que ya me dé un documento ya directamente con sus respectivas ediciones, ¿no? Lo que es en este caso títulos y subtítulos tal vez. Bien, entonces de esa manera estamos viendo, ¿no?, un poco de lo que es el potencial de esta herramienta, ¿no?, ChatGPT, con la edición o la creación de documentos, ya sea de Word. La siguiente clase, que es el viernes, vamos a ver, ¿no?, lo mismo, ¿no?, la creación, la edición de algunos tipos de hojas de cálculo en lo que es Excel, la creación de lo que son presentaciones, ¿no?, con lo que es PowerPoint. Y de esa manera vamos a poder también ir directamente mejorando y optimizando, ¿no?, lo que es el complemento de una herramienta como lo que es ChatGPT para la parte de la creación de documentos, ¿no?, tanto en Word, Excel y PowerPoint, ¿no?, que es lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente se puede hacer lo mismo con lo que es la parte de creación de PDFs, pero es mucho más recomendable, ya que estamos en Word, por ejemplo, en este documento que hemos creado, ¿no?, con sus respectivos datos. Es mejor aquí dar lo que es convertirlo en PDF, que pedirle a ChatGPT que genere un PDF, ¿no? Porque a veces, ya que lo va a generar un PDF, lo crea sin lo que es la parte de la edición, ¿no?, sus estilos, lo genera texto normal, se podría decir, ¿no? En cambio aquí hemos editado, hemos modificado, hemos complementado un poco algunos detalles. Simplemente lo que hago es, ¿no?, esto guardar como, elijo el lugar donde voy a guardar, y simplemente aquí tal vez, ¿no?, lo voy a guardar como un PDF y listo. Rápidamente puedo hacer eso, ¿no? Como les digo, no puedo pedirle a ChatGPT que me haga esto, pero en este caso se ha hecho la prueba ya y no genera resultados muy óptimos, se podría decir, ¿no? Es mejor trabajarlo en Word, tener todo listo y simplemente, ¿no?, al momento de guardar como, ahí lo guardamos como un documento de PDF y de esa manera nosotros podemos manejar, utilizar un PDF también, ¿no? Eso tal vez como un pequeño complemento tal vez, ¿no? Y al final, ¿no?, todo lo que hemos editado, modificado, se mantiene, ¿no?, con todos sus detalles y así evitamos que esté desorganizado tal vez. Y listo. De esa manera entonces estamos completando esta segunda clase de este curso de inteligencia artificial para documentos de lo que es Office, ¿no?, Microsoft Office. Alguna duda, consulta tal vez que tengan, algún pequeño ejemplo que quieran realizar antes de finalizar esta clase.